Oyentes, amigos y hermanos en Cristo, vamos a culminar hoy nuestra meditación acerca de Aquila y Priscila. Nuevamente vamos a leer Romanos capítulo 16, el versículo 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. También vamos a leer 1 Corintios capítulo 16, el versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y por último, vamos a leer segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Que nuestro Dios bendiga su buena palabra al corazón de todos nosotros. En el libro de Amós, el capítulo 3, el versículo 3, hay una interrogante muy sugestiva que dice así: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué dice usted? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y es aquí donde encaja este pensamiento. Venimos hablando de un ejemplar matrimonio de Priscila y de Aquila, que tenían muchas cosas, elementos esenciales para el buen resultado de un excelente matrimonio. Había comunión entre ellos, nada se ocultaba, tenían todas las cosas en común dentro de lo espiritual. Había coincidencia de pareceres, tenían una mente unida, unánime. Había coparticipación en las bendiciones espirituales propias de las que son de Cristo. Había colaboración entre ellos en la obra del Señor, cada uno haciendo su parte del trabajo. Y había cooperación mutua. Son puntos que hemos puesto como relevantes en el comportamiento, en el diario vivir de este ejemplar matrimonio. Andaban juntos porque estaban de acuerdo. Y aquí viene lo que quiero decir. A los jóvenes y señoritas cristianos que aún no han tomado estado, que están en una edad o una etapa de buscar el compañero o la compañera para el resto de la vida. Tengamos cuidado, no vaya a ser que tu corazón se deje llevar por sentimientos equivocados. Tienes que buscar la dirección del Señor, que Él te señale el rumbo, el norte de tu vida espiritual para conseguir o comprender cuál es el compañero o la compañera que Dios tiene preparado para ti. Tiene que ser de la familia de la fe, eso sí. Ahora, en este matrimonio quedan lecciones saludables. Estas lecciones las entendemos a través no de lo mucho, sino de lo poco, de lo que las Escrituras nos dicen respecto a este notable matrimonio. Y de ello aprendemos algunas lecciones muy provechosas para nuestros días. Por lo menos vamos a rescatar 3 lecciones de suma importancia y capitales en todo sentido. Primero, aprendemos que Dios puede utilizar a cualquiera que está dispuesto a permitirlo. Porque si yo no quiero, Dios no me puede utilizar. Si yo no me entrego al Señor, ofreciéndome con una vida consagrada, Dios no me puede utilizar. Recordemos cuando el profeta Isaías, en el capítulo 6 del libro de Isaías,
vio al Señor en su majestad en el trono, él fue limpiado de su culpa con el carbón, con el hachón encendido que los querubines sacaron del altar y le quemaron la boca. Y cuando él escuchó decir, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? El hombre ya en condiciones y con condiciones de servir al Señor, dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Alguna vez, hermano, hermana, al leer las Escrituras, al escuchar alguna enseñanza en la iglesia, no ha tocado el Espíritu Santo la puerta de tu vida para decirte que quiere utilizarte? A veces tenemos argumentos que nos sobran. No, pero yo tengo muchas responsabilidades, tengo que trabajar. No, pero yo no entiendo mucho. No, pero yo no estoy, no, mi profesión, ¿cómo? Yo soy un triste obrero, una triste empleada de casa. No, hermanos. Dios puede utilizar a cualquiera que esté dispuesto a permitírselo al Señor. Aquila nació en Ponto, provincia del noreste del Asia Menor. Eso me entiendo por el mapa bíblico. Era judío. Su oficio era de hacer tiendas. Fíjese, su oficio era de hacer tiendas y había sido expulsado de Roma por Claudio, el emperador, porque era judío. Ahora, Dios ha tenido como instrumentos en sus manos a algunas personas, y voy a mencionar por lo menos unas 5 de esas personas, o unas 4. Dios ha tenido en sus manos, los han manejado como el hombre profesional utiliza el instrumento. Por ejemplo, tuvo en sus manos a un pescador como Pedro. Dice Mateo 4:18 que Pedro y Andrés su hermano, Simón Pedro y Andrés su hermano, eran pescadores. Nada más que pescadores. Pero también Dios tuvo en sus manos un médico como Lucas. En Colosenses capítulo 4, verso 14, se le llama Lucas el médico amado. ¡Cuánto bien haría este hombre! Así como Pedro, mire, ha escrito las epístolas para animarnos. Fue el que predicó y ganó almas el día de Pentecostés. Fue un hombre de lucha, un hombre agresivo con el Evangelio. Y Lucas, siempre al lado en los viajes del apóstol Pablo, cuidando al anciano, al enfermo, atendiendo sus necesidades. ¡Qué médico! ¡Qué médico! Con razón Pablo le llama el médico amado. Este es un hombre que se entregó en las manos de Dios y Dios podía utilizarlo. Un día tuvo el Señor en sus manos un tesorero de la ciudad, Erasto. Dice en Romanos 16:23, en esa lista de larga de más de 30 personas mencionadas por nombre. Erasto, dice, tesorero de la ciudad. Dios lo usó. Caramba, un tesorero. Hay que ser de confianza para manejar los fondos, el tesoro de un pueblo. También había un curtidor llamado Simón. En Hechos 9:43 se lo menciona. Pedro se hospedó muchos días en la casa de ese hermano, de ese que curtía cuero, Simón el curtidor, su identificación. Y Dios lo utilizó. Usted no puede salir, no puede dar, pero usted puede hospedar. Puede tener un aposento, un cuarto, donde hospedar a un hermano en la fe, donde hospedar a un siervo del Señor. También había una vendedora de púrpura, como Lidia de Tiatira, que después de ser bautizada,
le invitó y rogó a los siervos de Dios para que la visitaran en su hogar y se quedaran allí. Hubo un cobrador de impuestos también, como Mateo, Leví. Un día el Señor pasaba junto a los bancos de los tributos públicos, donde estaba sentado el cobra impuestos, Mateo, Leví. Y el Señor le dirigió una sola palabra: sígueme. Y aquel hombre le siguió. Y gracias a ese hombre tenemos el Evangelio de Mateo con 28 capítulos, presentándonos a Jesucristo como el Rey. El Señor lo utilizó, fue un instrumento en sus manos. Y en el caso que estamos meditando, tenemos un fabricante de tiendas como Aquila. Dios utiliza a quien quiere ser utilizado, a quien desea ser instrumento en sus manos. Hermano, prepárate, ofrécete al Señor. En segundo lugar, decía yo que hay lecciones saludables. En segundo lugar, hay otra lección. Los creyentes, tanto los hombres como las mujeres, los jóvenes como los viejos, deben tener conocimiento de Dios, de su palabra y de sus caminos. Hubo un predicador elocuente llamado Apolo. Conocía las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, pero muy poco acerca de la iglesia y del pueblo que Dios había establecido el día de Pentecostés. Predicó, lo escuchó Aquila y Priscila, y acordes y unánimes decidieron llamarlo aparte y explicarle la doctrina cristiana. Y este hombre con humildad aceptó, con humildad recibió ese consejo. Dios quiere hombres así, mujeres así, que acepten correcciones, que acepten enseñanza sana de la palabra de Dios. El apóstol Pablo oraba por los colosenses, así les dice en Colosenses capítulo 1, verso 9, para que crezcan ellos en el conocimiento y la sabiduría espiritual. En 2 Pedro, el capítulo 3, verso 18, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Hermanos, no nos rezaguemos, no nos posterguemos, crezcamos. Todo creyente debe tener. Hace mucha falta dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios. Esto es muy necesario si deseamos ser útiles en la obra del Señor. Debemos poner énfasis sobre la importancia de tener un amplio conocimiento de Dios, de su carácter, de su voluntad, de sus propósitos, de sus preceptos y de sus leyes y procederes. Debemos estudiar y conocer. Pero le digo, ¿no? La ignorancia, porque algunos viven felices siendo ignorantes en las cosas de Dios. La ignorancia no es una virtud ni en lo que atinge a la vida presente, ni con lo que concierne a las cosas del Señor y a las cosas de arriba. En tercer lugar, son lecciones saludables, dije, las vine mencionando, lecciones saludables. Entender que Dios puede utilizar a cualquiera que está dispuesto a permitírselo. Son lecciones saludables entender que los creyentes, hombres y varones, viejos y jóvenes, deben tener conocimiento de Dios, de su palabra y de sus caminos. Y en tercer lugar, los jóvenes cristianos, una palabra para nuestros jóvenes. Los jóvenes cristianos que aspiran a formar su hogar y quieren ser útiles para Dios, como lo fueron Aquila y Priscila, estos jóvenes, antes de contraer matrimonio,
deberán tener muy en cuenta las funestas consecuencias del yugo desigual. ¿De qué quiero decir? Que el joven creyente o la niña creyente se case con un incrédulo. Dice en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo con los incrédulos. Jamás hay justificativo alguno para desobedecer a Dios. Y la joven cristiana, la señorita cristiana, debe temblar antes de contraer matrimonio con uno que no es del Señor. Y el joven cristiano debe saber que pagará con lágrimas el casarse con una que no pertenece a Cristo. En Génesis capítulo 1, verso 4 leemos que Dios apartó la luz de las tinieblas. Y en ninguna parte de la Biblia se lee que Dios las volvió a juntar. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Dios las separó. Y ahí está el ejemplo, que el que anda en la luz con Cristo no puede casarse con alguien que está en las tinieblas. Asimismo, hay una diferencia entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y esto nunca debe olvidarse. Yo leo en Éxodo capítulo 11, versículo 7, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Nada que ver los egipcios con los israelitas. En Malaquías 3:18 leemos, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Quiera el Señor bendecir estas meditaciones. Pido disculpas porque creo que el mensaje de ayer sufría de algunos ruidos, adolecía de claridad, pero tropezamos con los micrófonos sumamente viejos que ya no responden. Pero creo que hemos podido entender la palabra de Dios. Que ella sea bendecida y nuestro Dios sea ensalzado. Y usted, amigo, hermano y hermana, sean bendecidos.